Antes de comenzar, una aclaración importante. El contenido que escucharás en este episodio está basado en hechos históricos, teorías documentadas y relatos públicos. Sin embargo, este podcast no es un documental académico ni una fuente primaria de investigación. Nuestra intención principal es entretener, inspirar la curiosidad y provocar la reflexión. Algunos diálogos han sido recreados, algunos detalles han sido condensados para fluidez narrativa, y ciertos momentos han sido dramatizados para transmitir su impacto emocional. No afirmamos que todo lo presentado sea 100% factual o fiel a la cronología exacta de los eventos. Este no es un programa de noticias, no es una clase de historia, y no pretende reemplazar fuentes verificadas o documentos oficiales. Revivir la historia existe para explorar los rincones más oscuros, extraños y fascinantes de la historia humana, desde una perspectiva narrativa. Si buscas rigor académico absoluto, te invitamos a consultar archivos desclasificados, libros especializados o investigaciones forenses. Pero si buscas una historia bien contada, bienvenida o bienvenido. Con eso dicho, disfruta del episodio. Hay historias que comienzan con un asesinato. Otras comienzan con una desaparición. Esta comienza con una promesa de trascendencia, de pertenecer a algo extraordinario, de abandonar un mundo considerado corrupto y alcanzar una existencia superior. A finales de marzo de 1997, la policía de California entró en una enorme vivienda de Rancho Santa Fe. Lo que encontraron allí conmocionó a Estados Unidos. 39 miembros de una comunidad religiosa habían perdido la vida. La escena había sido preparada con una organización extraordinaria. No parecía el resultado de una pelea. No parecía un acto improvisado. Parecía el último capítulo de una historia que llevaba décadas construyéndose. Hola, soy el narrador. Bienvenidos a uno de los episodios más interesantes que escucharemos. Hoy no solo conoceremos la historia de Heaven's Gate, sino que nos adentraremos en sus creencias, sus integrantes y cómo fue que llegaron a su trágico final. Este episodio no busca alimentar el morbo ni mostrar el caso como un espectáculo de entretenimiento. Intentaremos analizar y explicar lo que pasó para poder entender cómo consigue un líder convencer a decenas de personas adultas de que abandonar la vida es la única forma de alcanzar la salvación. Cómo puede una idea extraordinaria llegar a parecer completamente normal dentro de un grupo. Y quizá la pregunta más incómoda: ¿podría algo parecido llegar a ocurrir hoy? Pero para comprender esta historia, tenemos que olvidarnos durante un momento del final, porque si comenzamos por aquella casa de California, es fácil pensar que estamos ante una historia de personas irracionales que tomaron una decisión inexplicable. Esa explicación es demasiado sencilla. Las personas no aparecen de repente en el último capítulo de sus vidas. Llegan allí después de años de experiencias, y Heaven's Gate comenzó mucho antes de 1997. Marshall Applewhite nació en Texas en 1931. Su padre era ministro presbiteriano. Desde pequeño estuvo expuesto a una educación profundamente religiosa. Más tarde estudió música y desarrolló una carrera como profesor. Nada de esto podría posicionarlo como un perfil extraordinario. Y precisamente ahí está uno de los elementos más importantes de esta historia. Los líderes de movimientos coercitivos no tienen necesariamente el aspecto que imaginamos. No existe un rostro de líder de secta. Puede ser inteligente, educado, carismático, incluso aparentemente amable. El problema no es simplemente quién es la persona. El problema es lo que ocurre cuando consigue convertirse en la fuente principal de verdad para un grupo. En la década de los 70, Applewhite conoció a Bonnie Nettles. Nettles era enfermera y estaba profundamente interesada en la espiritualidad, la astrología y las ideas religiosas alternativas. La relación entre ambos cambió radicalmente sus vidas. Comenzaron a interpretar sus experiencias personales como señales de una misión extraordinaria. Llegaron a creer que habían sido seleccionados para transmitir un mensaje que mezclaba cristianismo, misticismo y una visión extraterrestre de la evolución humana. Aquí comienza algo fundamental. No crearon simplemente una religión, crearon un sistema completo para explicar la realidad. Las teorías de Heaven's Gate podían responder prácticamente cualquier pregunta. Para ellos, sus miembros eran seres en evolución, que estaban allí
para alcanzar un nivel superior de existencia. Según su ideología, los humanos sufrían porque seguimos atrapados en una existencia inferior, y la sociedad no comprendía su misión, porque todavía no estaba preparada. Aquí aparece una característica peligrosa de los sistemas de creencias cerrados. Una teoría que puede explicar absolutamente todo, también puede volverse imposible de refutar. Si alguien está de acuerdo, es una confirmación. Si alguien está en desacuerdo, es una prueba de que todavía no comprende la verdad. Con el paso del tiempo, los miembros comenzaron a distanciarse progresivamente de la sociedad convencional. Abandonaban contacto con sus familias, sus amigos, dejaban sus trabajos y cambiaban sus identidades anteriores. Esto no ocurría necesariamente de un día para otro, y eso es importante. El control psicológico rara vez comienza diciendo abandona inmediatamente a tu familia. Puede comenzar con algo mucho más pequeño, con frases como ellos no entienden lo que estamos descubriendo, la sociedad está equivocada, o nosotros hemos encontrado algo que los demás todavía no pueden comprender. Así, poco a poco, el mundo exterior dejaba de ser una fuente de información. Solo lo era el grupo. Los miembros adoptaron nuevas identidades, utilizaban nombres diferentes, compartían normas, vestían de manera similar y seguían rutinas estrictas. Esto puede parecer insignificante, pero psicológicamente no lo es. Nuestra identidad está formada por cientos de cosas. Nuestro nombre, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros amigos, nuestros gustos, nuestros recuerdos. Cuando una persona comienza a desprenderse progresivamente de todos esos elementos, el grupo puede convertirse en su principal fuente de identidad. Y cuando eso ocurre, abandonar el grupo ya no significa simplemente abandonar una organización. Puede sentirse como perder quién eres. Y aquí debemos detenernos, porque esta es probablemente la parte más importante de toda la historia. Heaven's Gate no empezó como una comunidad que buscaba morir. Su ideología evolucionó durante décadas, y esa evolución es precisamente lo que debemos estudiar. Una creencia extrema rara vez aparece completamente formada. Se construye, una idea lleva a la otra, una renuncia lleva a la otra. Y una nueva regla parece razonable porque ya se aceptaron las anteriores. Hasta que un día, algo que habría parecido impensable 10 años antes, se convierte en la conclusión lógica dentro del sistema. En la década de los 90 apareció un acontecimiento que cambiaría completamente la historia: el cometa Hale-Bopp. Era un fenómeno astronómico extraordinariamente visible, pero alrededor del cometa comenzó a circular una afirmación falsa, la idea de que existía un objeto artificial acompañándolo. Para los astrónomos no había evidencia de una nave extraterrestre, pero dentro de Heaven's Gate aquella interpretación adquirió un significado completamente diferente. Para ellos no era simplemente un cometa, era una señal, una confirmación, la prueba que habían estado esperando. Durante más de 20 años, aquellas personas habían construido una visión alternativa de la realidad, una visión en la que ellos eran diferentes, en la que el mundo exterior estaba equivocado, en la que sus líderes poseían conocimientos especiales, y en la que la humanidad estaba a punto de atravesar una transformación. Entonces apareció Hale-Bopp, y la creencia encontró su acontecimiento perfecto. Pero todavía no hemos llegado a lo más importante, porque una cosa es creer que existe una civilización extraterrestre, y otra completamente distinta es creer que debes abandonar esta vida para alcanzarla. ¿Cómo se produjo ese último salto? ¿Cómo pasó una comunidad espiritual a aceptar una decisión irreversible? Porque para entender la tragedia, no basta con mirar el último día, tenemos que reconstruir cada pequeño paso que condujo hasta él. Durante años, Heaven's Gate había esperado una señal, no necesariamente una fecha, no necesariamente un acontecimiento concreto, una confirmación, algo que demostrara que la realidad que habían construido era cierta. Y entonces apareció en el cielo un objeto que millones de personas podían observar, un cometa. Hale-Bopp fue descubierto en 1995. Su brillo y su visibilidad hicieron que se convirtiera rápidamente en uno de los acontecimientos astronómicos más llamativos de los años 90. Durante la primavera de 1997 podía observarse desde grandes zonas del mundo: televisión, periódicos, revistas, fotografías. Millones de personas hablaban de él. Esto facilitaba el trabajo.
porque Heaven's Gate no necesitaba crear el acontecimiento ya existía. Lo único que necesitaban era darle un significado. En algunos círculos comenzó a circular una afirmación extraordinaria, que detrás del cometa había otro objeto, una supuesta nave. La afirmación no procedía de observaciones astronómicas aceptadas por la comunidad científica, pero para Heaven's Gate, la existencia de aquella supuesta nave tenía un significado enorme. Según su interpretación, no era simplemente una roca viajando por el espacio, era el vehículo que esperaban. Aquí aparece uno de los mecanismos más interesantes de toda la historia, el sesgo de confirmación. Prestar más atención a la información que encajaba con aquello que ya creemos y dar menos importancia a aquello que lo contradice. Si creemos que algo va a suceder, buscamos señales de que está sucediendo. Y cuanto más emocionalmente comprometidos estamos con una creencia, más poderoso puede ser este mecanismo. Uno de los elementos más conocidos de esta historia fue la fotografía astronómica que algunos interpretaron como evidencia de un objeto detrás de Hale-Bopp. La imagen fue presentada en internet como algo extraordinario y rápidamente comenzó a circular, pero posteriormente se explicó que el supuesto objeto podía ser una estrella. El punto importante no es solamente quién tenía razón, lo importante es observar el proceso. Una imagen ambigua, una interpretación extraordinaria, una comunidad que ya esperaba una confirmación, y una historia que encajaba perfectamente con aquello que el grupo llevaba años creyendo. Esto puede ser suficiente para transformar una posibilidad en una certeza. Y había algo que hacía diferente a 1997 de décadas anteriores: el Internet. Aunque todavía era joven y no tenía la dimensión que tendría posteriormente, pero ya permitía algo revolucionario. Personas con ideas extremadamente específicas podían encontrarse, compartir información y construir comunidades fuera de los medios tradicionales. Heaven's Gate comprendió el potencial de Internet. El grupo utilizó la red para presentar sus ideas directamente al público, sin periodistas, sin editores, sin necesidad de que una institución religiosa tradicional validara sus mensajes. Era una especie de precursor de lo que hoy conocemos perfectamente, una comunidad digital cerrada. Imaginemos el proceso. Primero, existe una realidad superior. Después, nosotros conocemos esa realidad. Después, el mundo exterior no la comprende. Después, existe una señal. Y finalmente, la señal demuestra que teníamos razón. Cada paso refuerza el siguiente. Y entonces aparece un problema. Si la señal demuestra que el grupo tiene razón, cuestionar la señal significa cuestionar todo el sistema. Y cuestionar todo el sistema significa cuestionar años de vida. Applewhite utilizaba un lenguaje que mezclaba conceptos religiosos y extraterrestres. Los seres humanos eran vistos como seres capaces de evolucionar hacia algo superior. La existencia terrestre era temporal, y el paso a ese nivel requería abandonar la identidad anterior. Por eso, el cometa no era simplemente un cometa, podía convertirse en una puerta simbólica. Ahora, hay una pregunta interesante. ¿Por qué las predicciones religiosas o apocalípticas pueden sobrevivir cuando no se cumplen? Y la respuesta es que pueden reinterpretarse. Si una predicción falla exactamente como se esperaba, la creencia quedaría seriamente dañada. Pero si la predicción es suficientemente ambigua, siempre puede aparecer una explicación alternativa. No ocurrió aquí, ocurrió espiritualmente. No era una fecha literal. La señal era otra. Todavía no estamos preparados, y así la profecía puede desplazarse y seguir viva. En marzo de 1997, la idea ya no era una teoría lejana. El cometa estaba en el cielo. La interpretación estaba establecida. El grupo estaba aislado, y Applewhite había llegado a una conclusión. La supuesta oportunidad había llegado. El momento que habían estado esperando durante años estaba ocurriendo. Aquí tenemos que ser especialmente cuidadosos. No estamos hablando de un único individuo tomando una decisión aislada. Estamos hablando de un grupo entero que había construido durante años una realidad compartida. Y eso cambia completamente la naturaleza del problema. Una persona puede cuestionarse a sí misma, pero cuando 38 personas parecen estar convencidas, la propia convicción del grupo se convierte en evidencia. Si todos están de acuerdo, entonces debe ser verdad. Es una de las trampas más poderosas de la conformidad social.
Antes de la tragedia, los miembros dejaron grabaciones y mensajes. En ellos explicaban su visión, hablaban de su misión y presentaban lo que estaban haciendo desde su propia interpretación. Y aquí debemos resistir una tentación, la de escuchar estos mensajes y pensar, ¿cómo podían creer eso? La pregunta más útil es otra. ¿Qué tendría que creer una persona para que estas palabras le parecieran razonables? Esa pregunta nos obliga a reconstruir el sistema completo, y eso es mucho más interesante y mucho más útil. La mayoría de las personas pueden convivir con cierta incertidumbre. Quizá tengo razón, quizá estoy equivocado, no lo sé, pero una ideología extrema puede eliminar esas tres posibilidades. Solo queda, sé la verdad. Y cuando una persona cree poseer una verdad absoluta, puede empezar a considerar innecesario escuchar cualquier evidencia contraria. Este es uno de los mayores peligros. No una creencia extraña, sino la certeza de que ninguna evidencia podrá jamás demostrar que estamos equivocados. En 1997, Internet todavía estaba naciendo. Hoy vivimos rodeados de sistemas capaces de mostrarnos exactamente aquello que queremos ver. Algoritmos, comunidades privadas, influencers, canales de información, teorías conspirativas, desinformación. La tecnología ha cambiado, la psicología humana no tanto. Por eso, Heaven's Gate sigue siendo relevante. No porque creamos que una tragedia idéntica vaya a repetirse, sino porque sus mecanismos pueden aparecer en formas mucho más pequeñas, en una relación, en una comunidad, en Internet, incluso dentro de una familia. Una creencia saludable puede soportar preguntas, puede convivir con el desacuerdo, puede aceptar un no lo sé. Un sistema coercitivo funciona de otra manera. No quiere que preguntes, quiere que obedezcas. No quiere que compares fuentes, quiere ser la única fuente. No quiere que mantengas vínculos externos, quiere convertirse en tu mundo. Y cuando una persona deja de tener fuera del grupo personas de confianza, fuentes de información, independencia económica o un lugar al que regresar, salir se vuelve mucho más difícil. Hale-Bopp siguió su camino. El cometa desapareció gradualmente del cielo. La astronomía continuó y el mundo siguió adelante. Pero para Heaven's Gate aquello había sido interpretado como una señal definitiva, y en marzo de 1997 esa interpretación llevó al grupo a tomar una decisión irreversible. 39 personas morirían y la historia se convertiría en una de las tragedias más conocidas relacionadas con movimientos coercitivos de la época moderna. Pero aquí es donde muchas narraciones terminan. Una secta, un líder, un cometa y una tragedia. Nosotros vamos a ir un poco más lejos. ¿Qué ocurrió exactamente después? ¿Cómo reaccionó la policía? ¿Qué encontraron los investigadores? ¿Cómo reaccionaron las familias? ¿Y cómo cubrieron los medios las noticias? ¿Cómo consiguió Heaven's Gate convertirse, después de su desaparición, en un fenómeno cultural que todavía existe en Internet? Porque hay una ironía terrible en esta historia. Applewhite quería que su mensaje llegara a otros, y después de su muerte llegó a millones. Periodistas, familias y al público que de repente descubrió que detrás de una página de Internet existía una comunidad que había estado preparándose durante años. Y entonces, una tragedia privada se convirtió en un fenómeno mundial. El 26 de marzo de 1997, todo aquello salió a la luz. 39 personas habían muerto dentro de una mansión en Rancho Santa Fe, en California, y durante las siguientes horas, la policía, los periodistas, las familias y millones de espectadores intentarían comprender qué había ocurrido. La primera pregunta fue demasiado sencilla. ¿Qué demonios había pasado allí? El descubrimiento comenzó cuando alguien acudió a la propiedad y encontró algo que no encajaba. La policía fue avisada. Los agentes llegaron a la vivienda, y lo que encontraron dentro parecía inicialmente una escena imposible de comprender. No era una vivienda abandonada. No parecía haber ocurrido una lucha. No había un atacante escondido esperando a la policía. Había algo mucho más desconcertante. Decenas de personas habían muerto en el interior, y la escena estaba organizada de una manera que sugería planificación. Aquello no parecía un crimen convencional. El número final fue 39. 38 miembros de Heaven's Gate y Marshall Applewhite. La cifra por sí sola resultaba difícil de asimilar.
Pero existe un detalle que suele perderse cuando vemos el caso en documentales o titulares. No eran 39 personajes, eran 39 historias. Personas con familia, con trabajos anteriores, con amistades, con fotografías, con recuerdos, y de repente, esas 39 historias estaban dentro de una misma escena. La noticia que estaba a punto de recorrer el planeta no era solamente la historia de un líder, era la historia de 39 seres humanos. Para los investigadores, la prioridad era determinar qué había sucedido. ¿Había intervención externa? ¿Existía un responsable que siguiera vivo? ¿Había personas desaparecidas? ¿Había más lugares relacionados? ¿Existía peligro para la población? Las autoridades tenían que separar rápidamente los hechos de las primeras especulaciones. Y eso es especialmente importante en una tragedia que ocurre bajo una enorme presión mediática, porque cuando todavía no conocemos la historia, los rumores pueden convertirse en hechos en cuestión de horas. Uno de los trabajos fundamentales después del descubrimiento fue identificar a las personas. Nombres, documentación, registros, familiares, información personal, todo debía ser comprobado. Y este proceso tiene una dimensión humana que muchas veces no aparece en las reconstrucciones televisivas. Mientras los medios hablaban de los miembros de Heaven's Gate, para una familia podía tratarse simplemente de un hijo, una hermana, un padre o un amigo. Imaginemos recibir una llamada. Hemos encontrado a un grupo de personas. Creemos que tu familiar puede estar entre ellas. No es una noticia, es una ruptura de la realidad. Y muchas familias descubrieron en cuestión de horas que la persona que creían conocer había estado formando parte durante años de una comunidad de la que ellos probablemente entendían muy poco. Algunos familiares habían intentado mantener contacto, otros habían perdido completamente la relación, y otros ni siquiera comprendían hasta qué punto esa persona estaba comprometida con el grupo. La noticia comenzó a extenderse, y una palabra empezó a aparecer una y otra vez: secta. El término ayudaba a los medios a resumir una historia extraordinariamente compleja en una sola palabra, pero también tenía un problema. Convertía 39 historias diferentes en una sola etiqueta y convertía una tragedia compleja en un espectáculo. La historia tenía todos los elementos que los medios necesitaban: un líder carismático, una comunidad secreta, extraterrestres, un cometa, internet, una mansión y 39 personas muertas. Era una historia prácticamente diseñada para convertirse en fenómeno mundial. Y ocurrió algo curioso. Mientras los investigadores intentaban reconstruir lo sucedido, los medios comenzaban a construir otra historia: la historia de Heaven's Gate como fenómeno cultural. Haleb Bob había sido observado por millones de personas, pero ahora su imagen estaba asociada a una tragedia. Durante semanas, cada fotografía del cometa podía recordar al público lo ocurrido. El cielo nocturno había adquirido un significado completamente diferente. Y aquí encontramos una ironía. El cometa no había hecho nada. La astronomía no había cambiado. Lo que había cambiado era la interpretación humana, porque ocurrió en un momento histórico particular. Era 1997. Internet todavía era relativamente nuevo para el público general, y Heaven's Gate había construido precisamente una parte de su identidad alrededor de la tecnología. Para muchas personas, era la primera vez que encontraban una organización religiosa que parecía hablar directamente desde Internet, una especie de religión digital, y eso fascinaba, pero también provocaba miedo. La comunidad había desaparecido físicamente, pero su presencia digital permaneció. La página web de Heaven's Gate sobrevivió, sus textos y grabaciones sobrevivieron y sus mensajes estaban allí. Y eso significa que, a diferencia de muchos movimientos religiosos desaparecidos, podemos entrar hoy en sus propias palabras, podemos leer lo que ellos creían, podemos analizar cómo hablaban y podemos observar cómo intentaban convencer a otras personas. Esto convierte a Heaven's Gate en un caso especialmente interesante para estudiar la influencia, y aquí aparece una de las mayores paradojas de toda la historia. Applewhite quería comunicarse con el mundo. Creó páginas, publicó mensajes, intentó explicar sus ideas, y después de la tragedia, millones de personas terminaron leyendo esas mismas palabras, pero no de la forma que él había imaginado. La gente ya no las leía para convertirse, las leía para entender qué había ocurrido, porque cuando ocurre algo terrible, queremos encontrar una explicación sencilla: un monstruo, un villano,
una persona completamente diferente a nosotros. Porque si el responsable es un monstruo, podemos pensar, eso nunca podría pasarme. Pero si descubrimos que el proceso utilizó mecanismos psicológicos humanos normales, la historia se vuelve mucho más incómoda, porque entonces la pregunta cambia. ¿Podría alguien manipularme a mí? Y aquí está el verdadero valor de estudiar Heaven's Gate, no para burlarnos de sus miembros, no para repetir sus ideas, y mucho menos para convertir la tragedia en un entretenimiento morboso, sino para estudiar cómo funcionan la influencia y la dependencia, porque las mismas dinámicas pueden aparecer en lugares mucho menos extremos. Una pareja controladora, una comunidad cerrada, un gurú, un grupo político radical, una comunidad online, incluso un influencer que consigue convencer a sus seguidores de que cualquier fuente externa es enemiga. Existe una pregunta que puede servir como detector. ¿Puedes marcharte? Si no puedes marcharte físicamente, ni puedes marcharte sin perder absolutamente todo lo que tienes, tus amigos, tu familia, tu vivienda, tus recursos o tu identidad, tu sentido de pertenencia, si la respuesta es no, hay un problema. Si alguien cercano está atrapado en una comunidad extremadamente controladora, hay un error muy común: intentar arrancarlo de allí inmediatamente. Puede parecer lógico, pero si atacamos directamente aquello que considera su única fuente de verdad, podemos convertirnos en la confirmación perfecta de lo que el grupo ya le había enseñado. ¿Lo ves? Tu familia no te comprende. El mundo exterior está en contra de nosotros. Por eso, mantener el vínculo puede ser más importante que ganar una discusión. En lugar de decirle ¿cómo puedes creer semejante estupidez?, podemos preguntar ¿qué pasaría si descubrieras que estás equivocado? Si la persona puede responder tranquilamente, cambiaría de opinión. Hay espacio para el pensamiento crítico. Pero si responde no puedo estar equivocado o nunca podrías demostrarme que estoy equivocado, entonces estamos ante una estructura de pensamiento mucho más cerrada. Después del descubrimiento, la atención mediática comenzó lentamente a desaparecer. Nuevas noticias sustituyeron a las antiguas. El cometa desapareció del cielo. La mansión dejó de ser noticia. Los periodistas se marcharon. Pero las familias no podían simplemente pasar de página. Para ellas, el 26 de marzo no era una fecha histórica, era una fecha personal. Aunque la comunidad como tal dejó de existir, su legado permaneció. Sus documentos, sus videos, su página web, sus objetos, sus testimonios y las discusiones sobre lo ocurrido con el paso del tiempo. Heaven's Gate pasó de ser una noticia a convertirse en un caso de estudio. Psicólogos, sociólogos, investigadores de religión, expertos en movimientos coercitivos y estudiosos de Internet han seguido analizando el fenómeno. El 26 de marzo de 1997, el mundo descubrió Heaven's Gate. Pero en realidad, Heaven's Gate llevaba décadas preparándose para ese momento. La tragedia no empezó en marzo de 1997, empezó mucho antes, cuando una idea empezó a convertirse en identidad, cuando la identidad empezó a convertirse en comunidad, cuando la comunidad empezó a convertirse en aislamiento y cuando el aislamiento empezó a convertir una creencia en una realidad imposible de cuestionar. Y ahora podemos hacer una pregunta todavía más incómoda. ¿Qué ocurrió con los sobrevivientes? ¿Hubo personas que abandonaron Heaven's Gate antes de la tragedia? ¿Qué dijeron? ¿Qué ocurrió con las personas que conocían el grupo desde afuera? ¿Y qué pasó con el movimiento después de que muriera su líder? Porque hay algo que puede resultar todavía más sorprendente. El grupo desapareció, pero no todas sus ideas desaparecieron con él. Cuando las cámaras se marcharon, la historia no terminó. Podemos tener la impresión de que los miembros eran un bloque completamente uniforme. Todos pensaban igual, todos creían lo mismo, todos estaban igualmente convencidos, pero la historia real es mucho más complicada. Hubo personas que abandonaron el movimiento, personas que estuvieron cerca de Applewhite y Needles y que posteriormente se alejaron. Y precisamente por eso sus testimonios son tan importantes, porque permiten observar algo que desde dentro resulta prácticamente imposible: el momento en el que una persona empieza a cuestionar el sistema. Para alguien que había pasado años dentro de Heaven's Gate, abandonar el grupo significaba mucho más que dejar una organización. Significaba perder relaciones, perder una identidad, perder una comunidad y en algunos casos tener que reconstruir completamente la vida. Por eso, tenemos que cambiar una pregunta sencilla: ¿por qué no se fueron?, por una un poco más inteligente.
¿Qué tenía que perder una persona si se marchaba? Este concepto es fundamental para entender los grupos coercitivos. Una persona puede tener físicamente la posibilidad de salir, pero psicológicamente sentir que no existe ninguna salida. Porque fuera del grupo, ¿quién queda? La familia quizás ya no entiende tu vida. Tus antiguos amigos han desaparecido. Tu trabajo pertenece al pasado. Tu nueva identidad está completamente ligada a la comunidad. Entonces, marcharse puede sentirse como perderlo todo. Algunos antiguos miembros continuaron viviendo después de abandonar Heaven's Gate, y sus testimonios ofrecen una perspectiva extraordinariamente valiosa, porque permiten ver el movimiento desde una posición que no aparece en los mensajes de Applewhite, la posición de alguien que estuvo dentro, pero consiguió salir. Y aquí aparece una diferencia fundamental. Desde fuera, podemos identificar contradicciones rápidamente. Desde dentro, esas contradicciones pueden tardar años en hacerse visibles. La ruptura con un sistema cerrado rara vez comienza con una gran revelación. A menudo empieza con algo pequeño, una contradicción, una pregunta, una promesa que no encaja, una regla que empieza a parecer absurda, y después aparece otra pregunta. ¿Y si todo esto no es exactamente como nos dijeron? El problema es que formular esa pregunta puede resultar aterrador, porque si la respuesta es sí, todo lo demás empieza a tambalearse. Este proceso puede provocar una crisis de identidad, porque la persona ya no tiene que decidir simplemente si cree en eso, tiene que decidir quién es si eso en lo que cree no es verdad. Cuando las autoridades descubrieron los cuerpos, los antiguos miembros de Heaven's Gate recibieron una noticia diferente a la del resto del mundo. Para el público era una noticia extraordinaria. Para alguien que había formado parte del grupo, podía significar algo mucho más personal. Eran personas que conocían a los fallecidos, personas que habían vivido con ellos, personas que habían compartido sus creencias y que quizá se habían preguntado alguna vez qué habría pasado si yo me hubiera quedado. Después de una tragedia colectiva, los supervivientes pueden experimentar una pregunta especialmente dolorosa. ¿Por qué yo sí? No necesariamente porque crean que deberían haber muerto, sino porque el cerebro intenta encontrar una explicación. ¿Tomé la decisión correcta? ¿Pude haber hecho algo? ¿Podría haber salvado a alguien? ¿Cómo puedo seguir viviendo cuando ellos no están? No podemos asumir que todos los antiguos miembros experimentaron lo mismo, pero sabemos que sobrevivir a una experiencia de este tipo puede dejar consecuencias psicológicas muy profundas. Ahora, llegamos a uno de los aspectos más extraordinarios del caso. Internet no dejó morir a Heaven's Gate. La página web permaneció, los textos permanecieron, las imágenes permanecieron, los videos permanecieron, y décadas después, cualquiera puede acceder a ellos. Eso convierte a Heaven's Gate en una especie de cápsula del tiempo digital. Podemos observar cómo una comunidad de los años 90 utilizaba Internet para hablar directamente con el mundo y descubrir cómo comenzaba a surgir la posibilidad de crear una comunidad sin estar físicamente cerca. Eso anticipaba una transformación enorme. La religión, la política, las teorías conspirativas, los movimientos sociales, todo podía empezar a organizarse en línea. Y aquí, la historia deja de pertenecer exclusivamente a 1997, porque hoy cada uno de nosotros vive dentro de una burbuja informativa. Abrimos una aplicación, vemos 10 videos, los 10 dicen cosas parecidas. El algoritmo nos muestra otros 20 y de repente parece que todo el mundo piensa como nosotros. Pero no significa que todo el mundo piense como nosotros. Significa que el sistema sabe qué queremos seguir viendo. Una cámara de eco funciona de una manera sencilla. Escuchas una idea, encuentras personas que creen lo mismo. Ellas te muestran más argumentos, los compartes y encuentras a todavía más personas, y llega un momento en el que la idea deja de parecer una opinión y empieza a parecer sentido común. Mientras tanto, las personas que discrepan parecen cada vez más extrañas. Ese es exactamente el tipo de aislamiento cognitivo que debemos aprender a reconocer. Aquí tenemos que establecer una diferencia importantísima. Tener una creencia extraña no convierte automáticamente a alguien en víctima de una secta. Tener una religión tampoco. Tener una comunidad tampoco. Y tener un líder espiritual tampoco. El problema aparece cuando una organización empieza a eliminar la autonomía. Supongamos que ahora alguien cercano empieza a formar parte de un grupo así. ¿Qué hacemos? Primero, no desaparecer. Segundo, no convertir cada conversación en una batalla.
Tercero, mantener una relación basada en la confianza. Y cuarto, hacer preguntas. ¿Te sientes libre de estar en desacuerdo? ¿Puedes hablar con tu familia? ¿Qué sucede si decides irte? ¿Tienes acceso independiente a tu dinero? ¿Puedes consultar otras fuentes? Las respuestas son mucho más importantes que la etiqueta del grupo. Hay un punto en el que ya no estamos hablando simplemente de una diferencia de opiniones. Si alguien expresa la intención de hacerse daño, si habla de morir como solución, si amenaza con llevarse a otras personas o si existe peligro inmediato, no debemos intentar resolverlo solos. Hay que buscar ayuda profesional y servicios de emergencia. Y esto es importante. No hace falta esperar a que ocurra una tragedia para pedir ayuda. La historia de Heaven's Gate no demuestra que las personas religiosas sean peligrosas. No demuestra que creer en extraterrestres sea peligroso. Y tampoco demuestra que Internet sea peligroso. Demuestra algo mucho más complejo. Que una persona puede entregar progresivamente su capacidad de cuestionar cuando encuentra un sistema que le ofrece identidad, pertenencia y respuestas absolutas. Y que esa pérdida de autonomía puede producirse lentamente. Tan lentamente que incluso la propia persona puede no darse cuenta. Después de estudiar Heaven's Gate durante todo este episodio, podemos volver a la pregunta del principio. ¿Cómo pudieron hacerlo? Pero quizá esa no sea la pregunta correcta. La pregunta correcta podría ser, ¿en qué momento una persona dejó de sentirse libre para decir que no? Porque la tragedia no empezó el día de la muerte, empezó mucho antes, con pequeñas decisiones, pequeñas renuncias, pequeñas separaciones, pequeñas certezas, hasta que la suma de todas ellas produjo algo enorme. Heaven's Gate desapareció como organización, pero su historia continúa. Y si este episodio termina únicamente con una historia macabra, habremos perdido lo más importante. Porque el objetivo no debería ser mirar hacia atrás y decir qué extrañas eran aquellas personas. Debería ser mirar hacia adelante y preguntarnos cómo podemos reconocer la pérdida de autonomía antes que sea demasiado tarde. Una comunidad saludable permite preguntas, permite desacuerdos, permite marcharse, permite mantener vínculos con el mundo exterior. Una comunidad que necesita destruir esas 4 cosas merece nuestra atención. Porque una persona no pierde su libertad únicamente cuando alguien la encierra. También puede empezar a perderla cuando deja de sentirse capaz de pensar diferente. Y quizá esa sea la razón por la que Heaven's Gate sigue fascinándonos casi 30 años después. No porque sea una historia de extraterrestres, no porque haya un cometa, ni siquiera porque sea una de las tragedias colectivas más conocidas de los años 90, sino porque nos obliga a mirar algo que todos compartimos, la necesidad humana de encontrar significado, de pertenecer, de sentir que nuestra vida tiene un propósito. Esas necesidades no son malas, son profundamente humanas. El peligro comienza cuando alguien aparece prometiendo tener todas las respuestas, y nos convence de que para conocer la verdad, primero tenemos que dejar de escuchar a todo el mundo excepto a él. Ese fue el verdadero viaje de Heaven's Gate, no desde la Tierra hacia las estrellas, sino desde una creencia hasta el momento en que la creencia terminó controlando la realidad de quienes la habían adoptado. Y esa es la parte de la historia que todavía puede enseñarnos algo. Manténganse curiosos, manténganse críticos y manténganse vivos. Soy el narrador y nos vemos en el próximo capítulo.